Buenas tardes, señor Héctor. Le voy a pedir que mire atentamente hacia donde sale la luz. Hace algunos meses usted creyó haber grabado 11 episodios de la primera temporada del podcast Tintero Blanco. En realidad, estaba siendo simplemente productor de la serie Las aventuras del pollo, parte 3. Ahora apenas va a empezar el primer podcast. Hola, sean bienvenidos de vuelta a nuestro podcast en su segunda temporada. Nos da mucho gusto estar de regreso. Y primero que nada, ¿cómo han sido estas vacaciones de podcast, Héctor, Maru, Fátima? Han sido muy buenas porque hemos tenido más tiempo libre, eso creo. Gratificantes porque luego, como que antes de grabar está la ansiedad de grabar, que ya luego se le quita el grabar, pero luego es el recordatorio de volver a grabar y ya, fue por eso. Pero me gusta grabar. Cósmico. Astral. Pues igual, descansante. ¿Descansante es una palabra? No, Creo que no, No, pero bueno, ya la dije, no, ni modo. hay que hacer un diccionario de palabras de Maru. Los maruismos. Marusmos. Y pues bueno, nosotros estamos en este nuevo formato, como pueden ver, en donde ahora se ven nuestras caritas y hicimos el esfuerzo ahí de poner un pequeño fondo, de arreglar un poquito para ir aumentándole la calidad a toda esta cuestión y que ustedes vean cómo vamos progresando en estas cuestiones del material audiovisual. Porque pues cuando empezamos, en realidad no es como que supiéramos hacer mucho, entonces, ya hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Así que antes de empezar bien con el tema, eh, Maru, por favor, explícale al público de qué se va a tratar nuestro podcast de hoy. Ya se me había olvidado que siempre me agarras a mí primero, no sé por qué. ¿Por qué te caigo tan mal? No es cierto, pero bueno, pues en esta ocasión vamos a hablarles de, bueno, antes de comenzar a explicar de qué vamos a hablarles, más bien explicarles que estamos teniendo un pequeño especial durante todo el mes, en donde vamos a estar hablándoles sobre diversos temas con temáticas de terror, justamente porque se vienen épocas más macabras como Halloween, Día de Muertos y todo esto, y pues nos gusta mucho. Entonces, en esta ocasión traemos como primer video, o bueno, primer podcast, lo que es la temática de literatura de terror. Y pues como más o menos para introducirlos a todos en el tema, en ambiente, pues básicamente pues es un género que está hecho con la finalidad de producir miedo a la persona pues que está leyendo. Yo estuve medio ahí checando que el señor, el patrón, el genio Stephen King divide este, pues estas áreas de literatura de terror en tres muy importantes, que son pues el horror, el terror y la repulsión, que pues son diferentes en cuanto a horror, me parece que se refería a lo psicológico. Terror ya es como, no es cierto, horror es lo que te hace sentir ya, o sea, es todo eso que sientes cuando realmente algo te da miedo y te produce como a veces que te quedas como medio paralizado y todos esos sentimientos físicos. El terror es más lo, pues, psicológico, con lo que juega con tu mente, como, pues, no sé, tú te empiezas como a imaginar cosas y todo eso. Y pues la repulsión que yo lo tomé un poco como tipo gore, a las cosas que te dan asco, o sea, mucha sangre, lo sangriento aquí. Entonces, más o menos, eso es como en lo que se está dividiendo o manejando esta área, ¿no? No sé si los demás tengan algo que agregar, Héctor, Fátima. Yo sí. Sí, yo creo que hay que hacer una división o un gran eh, diferenciación entre lo que es el horror y lo que es el terror, ¿no? Porque el error creo, díganme si me equivoco, el horror tiene más que ver con encontrarnos con algo que es tan terrible, que es tan, que nos causa tanto rechazo, ¿no? Que nos provoca una sensación de espanto muy grande, ¿no? Y el terror es la posibilidad de que se convierta en un horror, ¿no? De la posibilidad de llegar a un punto de verdadero espanto que no encontramos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Eso es como lo que yo
pienso un poco que es como la diferencia, ¿no? Uno es como la posibilidad de y el otro es el encontrarse frente a, ¿no? Lo terrible, o no sé, ¿qué opinan? Sí, ocurre mucho como en todas las definiciones de los géneros, que está un poco difuminada cuál sería como que cuáles son los límites para llamar literatura de terror o literatura del horror, porque precisamente yo también andaba leyendo para ver cuáles son las diferencias y me doy cuenta que hay como que mucho debate para clasificarlo, a no ser que el autor específicamente diga, no, pues yo escribo esto, hay mucho debate para clasificar la obra de alguien dentro del horror, dentro del terror, incluso algunos les ponen dentro de lo fantasioso, terrorífico, se mezcla también con la literatura de lo extraño y luego también hay como procesos que dicen, no, es que técnicamente es terror, pero está influenciada con aspectos de la literatura gótica, ¿no? Entonces es un poco difuminado en decir esto permanece a este género y esto permanece a este otro, porque la verdad es que todos estos que acabo de mencionar se interlazan demasiado en lo que son la literatura, ¿no? En estos autores. Creo que lo que tendrían en común es que todos, o, bueno, estamos hablando de una literatura de estos, pues de esta índole, estamos hablando de una que más bien se va a enfocar al miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces se va a aprovechar de este sentimiento propio del ser humano para explorarlo y convertir este miedo a lo desconocido en un monstruo en particular, que por ahí andaba leyendo que el horror, o lo que tienen a clasificar el horror, hay como más aspectos de monstruos y cosas sobrenaturales, mientras que el terror hay más aspectos de personas humanas, que yo supongo que por eso a Maru le salió que estaba más relacionado con lo psicológico, ¿no? Pues sí, ambas se van a enfocar en este medio desconocido y a veces incluso se van a volver la representación de, pues, de los temores universales de una sociedad o de un aspecto histórico, ¿no? Y sobre todo también es que son propios o son característicos pues, de la prosa, ¿no? O no sé si Oh, hayan espero. ustedes visto algún otro género. Bueno, yo sé que este género le va ahora sí que su mayor representante es la prosa, pero me imagino que también hay en el teatro, hay como intentos, o intentos no, más bien hay representaciones también de este género, y en la poesía sí no se me ocurre ninguno, no sé si a ustedes se les ocurre alguno que más o menos El cuervo. tenga. Ah, Ajá, bueno, el sí, cuervo. sí, sí, Poe sí. tiene varios, de hecho, como poemas que más o menos ahí le dan. Ujú. Quizás el golem de Borges, pero es lo menos, ¿no? Yo quería agregar a eso que justamente algo muy interesante de los géneros no miméticos, ¿no? Digámoslo, de fantasía, ciencia ficción y terror, es que hablan de nuestra realidad o hablan desde nuestra realidad y hablan de nuestra realidad, ¿no? A pesar de que están hablando de criaturas, de viajes o de cosas extrañas que no ocurren en nuestro plano, digamos, de realidad, de todos modos abrevan de ella, ¿no? Siguen hablando de lo humano, siguen hablando de lo que conocemos, transformado, pero desde nuestro punto de vista, ¿no? Y creo que eso es uno de los elementos que ha hecho que en los últimos años, principalmente aquí en Latinoamérica, no haya habido como un boom o una explosión de este tipo de géneros y de autores, porque hablan de nuestra realidad de la que ya estamos cansados, ¿no? De esta realidad del narco y de todo este tipo de cosas para hablarlo de otras formas, ¿no? Darlos a conocer desde otras perspectivas. Y ya. Bueno, y también podríamos agregar, como mencionaba Fátima, sobre que usualmente en la literatura de terror suelen poner demasiado lo que son los monstruos, todas estas cosas medio más paranormales. En el A mí horror. también, ajá, en el horror, a El, mí también me estaba como apareciendo que lo divertido también, bueno, más, sí, lo divertido, digámosle, era que justamente esa idea de un monstruo no solo venía como de este monstruo fantástico, de esta bestia que te va a atacar o lo que sea, sino que el propio humano, con eso jugar, como la creación de un monstruo. Y eso es algo que creo que hacen muchísimos autores en general hoy en día, el simplemente utilizar, ajá, al humano, que es más terrorífico realmente que pues la especie humana. Yo creo que hay pocas cosas como que podrían crearse que dieran más miedo, así realistas, pongámosle entre comillas. sí, de hecho las historias de terror que yo disfruto más son aquellas que juegan precisamente con la sensación del miedo de la persona, que precisamente juegan en el relato, que es sentimiento del personaje principal o de los personajes que están dentro del relato,
con lo que va a explorar, ¿no? El autor, y no precisamente con, ya digamos, un ente externo, ¿no? Que también se disfruta mucho lo de los entes externos, ¿no? A mí me encantan los monstruos también, pero no sé, Claro. pero no sé, también como que tiendo a inclinarme más por la exploración de este sentimiento, de esta fuerza este, no palpable que encontramos en todos nosotros, ¿no? Fíjate que a mí me gusta más lo paranormal, o sea, justamente como todo eso de leer, pues llamémoslo fantasioso, pero no sé si sea la palabra, pues de la creación de estos seres, es que me gustan mucho. Yo con eso sí, la verdad, no he leído tampoco muchísima literatura de terror que me encantaría leer más, porque me gusta mucho asustarme yo sola. Y no sé ustedes cómo lo sientan, pero yo a veces como que me da más miedo o suelo asustarme más cuando lo estoy leyendo que cuando estoy viendo, no sé, una película, una serie, porque justamente es mi mente la que se está creando todo esto y no sé si sea de un asesino, de algo. Imagínate estar en tu casita sola en la oscuridad, porque a mí me gusta leer en las noches madrugadas y estar pensando como que ahorita este cabrón va a entrar por mi ventana o algo así. O no sé, que te va a salir, no sé, algo por ahí. Por eso luego uno corre cuando apaga la luz. Eso es lo que más me Ándale, gusta a mí. ándale. Sí, sí, sí. Bueno, no sé exactamente creo que eso sería un buen tema precisamente para el siguiente podcast, que vamos a estar hablando de series y películas, porque es muy interesante la diferencia o lo distinto que se Ujú. maneja precisamente este nudo en las historias de literatura, en las historias narradas o en la poesía como tal, que en ya lo visual de las películas y de las series, que ahí también me gusta más como digamos, la tensión implícita, no la tensión explícita. Porque cuando es explícita yo solamente hago los típicos ruiditos de cuando se te sale el monstruo encima de la pantalla y yo, ¡ah! Pero fuera de eso no me da mucho miedo. Nada más Los famosos precisamente screamers. solo evito las películas de terror para no pasar la vergüenza ahí de andar saltando de la silla. A mí me llamaba la atención justo esta diferenciación o esta diferencia que hacen, ¿no? Como en el terror cinematográfico hay una búsqueda por la imagen, por lo que se muestra y lo que no se muestra, más que nada, ¿no? Y en el terror literario es más bien una búsqueda a partir del lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje se transforma para crear terror y eso me parece muy interesante porque pues el lenguaje puede crear sensaciones, ¿no? Y específicamente una sensación tan extraña como es el miedo, el terror, porque es una sensación que viene a partir de lo desconocido, de lo que no podemos entender, ¿no? O de lo que nos puede dañar, ¿no? Eso me llama mucho la atención. También es bien interesante cómo algunos autores juegan con segmentos específicos de esta literatura de terror o de horror, porque a veces su obra no está enfocada como directamente a eso o tienen una premisa diferente, pero el trasfondo, si tú te pones a analizarlo, es como bien turbio. O sea, por ejemplo, se me viene a la mente algunos libros de literatura infantil que de repente tienen como una temática bien linda, pero el trasfondo te está mostrando como monstruos o bestias o situaciones muy turbias en las que un niño quizá se estremecería mucho. Ahorita que estabas hablando sobre con lo de literatura de infantil, pasa mucho, pero porque son metáforas de otras cosas, porque así como ponerla tan crudo, así como que no lo hacen. Entonces siempre está la metáfora de lo más macabro de ahí de trasfondo. Sí, y también los arquetipos o las figuras, ¿no? Como estos elementos que se repiten a lo largo de la historia y cómo se van transformando y a veces al principio comienzan como una cosa de terror o de misterio o de suspenso y se transforma hacia otra cosa. Yo pienso en los vampiros que comienza como esta criatura no oscura, esta metáfora de la vida y la muerte y terminan siendo Crepúsculo, ¿no? Donde hay amor y hay fantasía y otras cosas, ¿no? O Venimos los a zombies. insultar. No, no es Vampiros un insulto, solo griegos. cómo se transforma el asunto. O Sí, los sí, zombies, ¿no? entiendo. Que terminan haciendo estas Ah, súper Como películas sí. diciendo, esa es de una ofensa comedia. para mí. Eso fue un... Pero sí es una ofensa. Pero sí es una No, ofensa. pero sí, ahora No, nos batiremos a duelo. no, o sea, pero
O sea, yo entiendo, ¿no? No es el tema, la pelea para otro momento, pero, o sea, entiendo el punto del cambio de lo que era antes, cómo se concebía el vampiro, a, pues, cambiar a cómo se adueña, pues, yo diría que sí, la juventud, porque, pues, básicamente esa imagen, ese imaginario del vampiro está en de qué novelas o series juveniles. Entonces sí, yo creo que romantizaron mucho la idea y no fue el caso, no fue la razón por la que nace realmente el vampiro. Pero igual con esto de la romantización, no solo pasa en el sentido como de lo amoroso, sino por ejemplo hay historias que han jugado y han romantizado al vampiro en el sentido de este ser épico, ¿no? Que está en busca de cierto objetivo o que tiene sus razones y se va volviendo como un personaje modelo a seguir en vez de este ente terrorífico. Entonces, a lo mejor ahí entran como las Me cuestiones de declaro perspectiva. culpable, ya me voy. Pero está chido, o sea, las historias están ahí, todas estas cuestiones, porque no hay que olvidar que muchas de las historias de terror vienen de la tradición oral, están ahí para ser reelaboradas una y otra vez. Entonces, las nuevas generaciones solo toman esas historias ya contadas y las reestructuran, las reescriben y salen nuevos productos para las necesidades de la generación actual. Y eso está muy chido. Ah, pues qué bueno que lo mencionaste porque precisamente andaba leyendo y reflexionando que estas historias del terror nacen también precisamente dentro del folclore y dentro pues, también de los mitos, ¿no? Entonces más bien es la transformación de las mismas figuras que se han ido adaptando a las circunstancias históricas y a las circunstancias sociales en las que son escritas, ¿no? Sí, nada más hay Igual, que ver, ay, perdón, solo iba a comentar comenta, pues comenta. el nombre de Frankenstein, uno de los primeros libros de terror, pues es el eterno Prometeo, ¿no? O el moderno, Ajá, el moderno exactamente, Prometeo, sí. ¿no? Hay una reelaboración del mito, ya, perdón. Ta. No, yo nada más también iba a agregar como que justamente porque mientras va avanzando el tiempo, lo que daba antes miedito o más repulsión o este sentimiento como que va perdiendo, ¿no? Su mismo, llamémosla, fuerza de alguna manera, porque bueno, si ahorita leemos Frankenstein, nos gusta la novela, podemos leerla, es un clásico de clásicos, pero ya no es algo que nosotros digamos, no manches, me da muchísimo miedo leer Frankenstein, o sea, Sí, y ya creo no es como lo que, ajá, creo que esta transformación que estamos hablando también se ve, ahora que estamos hablando del moderno Prometeo, precisamente podemos compararlo con las primeras bestsellers, si queremos llamarlo de alguna forma, eh, del género de terror en el romanticismo o de la literatura gótica, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las novelas de Anne Radcliffe, una de las primeras en hablar de la literatura gótica. Si lo leemos actualmente, hasta hace un poco tedioso, ¿no? Por estas largas descripciones de los castillos, de la arquitectura gótica precisamente. Y eso compararlo con obras como por ejemplo de It, de Stephen King ahorita, en donde pues ya estamos más bien con que también son una novelota enorme, ¿no? Pero estamos con descripciones más directas o en donde el miedo es precisamente la conducta de los niños o de las personas que están pues relacionándose con ellos, ¿no? Sí, algo muy interesante que está pasando con la literatura del terror actual es que ya no es solamente la historia de terror como tal, o sea, no solamente nos cuentan de lo terrible o el monstruo que está persiguiendo al protagonista, sino que ahora también hay un contenido de la historia de la persona, ¿no? También hay una exploración como de lo humano. Y yo pienso mucho en las novelas y los cuentos de Mariana Enríquez, que casi todos sus cuentos comienzan a partir de una situación como humana, ¿no? Una violación, un robo, un secuestro, algo así como muy humano, y eso poco a poco se va transformando en una historia de fantasmas, de monstruos, de cosas terribles, ¿no? Entonces, es interesante cómo ahora el terror ya no se va tanto por la criatura terrible que viene y nos mata, ¿no? Como en los 80, de esto es la serie B y todo esto, sino que ya hay un trasfondo también humano, una necesidad de contar historias reales, ¿no? A partir
que ya pasaba, ¿no? Pero ahora como que hay una necesidad más marcada de hacer eso. También creo que influye mucho en esta evolución de la literatura del terror y del terror en general, el umbral mismo de las personas hacia este tipo de contenido. Sí, yo también podría agregar a eso sobre justamente el juego de a lo que a ti te da miedo, ¿no? A ti como individuo. Por ejemplo, yo les mencionaba que a mí me dan miedo los muñecos, la sensación de que un muñeco se pueda mover o no en tipo Toy Story el asunto, pero sí quedé como sesgada por películas o series, muchas cosas que en su momento pegaron con muñecos, títeres, juguetes que se movían. Eso a mí me da mucho miedo, entonces también creo que es algo que queda, incluso he leído algunas historias que tienen que ver con eso. Y está cagado porque pues realmente tú no estás viendo como al ser, al juguete moverse, pero en tu cabeza como, no sé, en mi caso me pasaba con el libro de Coraline, que no tiene mucho que lo leí, porque amo la película, pero pues una de sus principales es justo que tiene una muñeca, ¿no? Y esa muñeca te espía. Y haz de cuenta, pues una morra como yo, que aparte que les tiene miedo, tiene un putero de muñecas ahí guardadas de su infancia. Imagínate, o sea, la idea de estar leyendo eso en la madrugada y estar con el pendiente así cada rato de, ¿qué? Y pues no sé, eso a mí me parece muy padre, incluso con los juegos que hacen Stephen King en It, que es la única novela que yo he leído de él, completa. Me gusta lo que hace justo con los personajes, que es algo que nos podría pasar como mencionaba antes, un poco más humano, que te cuentan el trasfondo de ellos, pero no nada más es el juego de el payaso, sino que la transformación de todo lo que a los niños les daba miedo. Y creo que eso es el juego, es lo más interesante. Sí, yo nada más agregar que eso ocurre en prácticamente todas las novelas de Stephen King que he leído, también la mayoría. Eso, los personajes no nada más se enfrentan al monstruo, sino que también se enfrentan a sus propios monstruos internos y no salen indemnes al final del libro, sino que hay una transformación a nivel humana o como le quieran llamar, no lo sé. Y sí, la mayoría de sus personajes son niños, entonces es interesante porque en sus libros se ve la transición hacia una edad adulta o hacia un momento de, pues clave, ¿no? En el crecimiento humano. Entonces, ya que estuvimos hablando de todas estas cuestiones que rodean de manera muy superficial, claro, porque no nos metimos de lleno a estas cuestiones de la literatura del terror, ahí me gustaría preguntarles así de manera individual, que cada uno comentara así de manera rápida, ¿por qué les gusta en general la literatura del terror? ¿Por qué tienen ese acercamiento? ¿Y qué es eso en específico que les llama la atención? Porque algo es lo que debe enganchar ahí, es lo que mencionábamos hace rato. A lo mejor es ese sentimiento de lo real, ese sentimiento de lo fantástico, ese sentimiento de incertidumbre. Entonces, no sé quién quiere empezar. Maru. Mario siempre es la que empieza. Ahora yo No, te eché a los lobos, ¿eh? Yo no te eché a los no es lobos. cierto, si Nadie viene el me, título. me odian, pero no, pues ya, pues yo creo Bueno, que un poco el morbo, Ah, porque pues es eso de con qué te vas a topar, en general, lo que a mí personalmente, cuando abro o un libro de terror, un cuento o lo que sea, me atrapa, es justamente ese suspenso que suelen meter los autores cuando están iniciando la novela. Me gustan mucho, esto ya es particular, esas que son como diarios o un recuerdo tal fecha que me pasó. En general en todos los libros, pero cuando lo hacen en una historia de terror, yo siento que es un 10 de 10 porque es como si yo estuviera sentada ahí con la persona que te está contando, tomándote así un cafecito y ya te está contando, como cuando te reúnes con amigos y te estás contando de que no, es que una vez a mí me pasó esto, así siento cuando estoy con una historia de terror para leerla. Y me gusta mucho esa sensación, porque no sé, eso es morbo de saber qué pasó, cuéntamelo todo, quiero saberlo. sí, ¿Quién más? me parece que hay que no todo el mundo lo admite, ¿no? Pero hay como un cinismo naciente en cada uno de nosotros que precisamente se ve representado o nos damos cuenta de él cuando vemos series, cuando vemos películas o cuando precisamente leemos historias de este tipo, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que
a mí concuerdo con Maru de que la forma en como los autores manejan la tensión es algo que en lo particular a mí me encanta. Hace rato que Maru estaba mencionando sobre los monstruos y que yo les dije que por mi parte me gusta mucho más cómo reflejan luego el sentimiento humano, como por ejemplo el odio, el resentimiento, el miedo en cada uno de los personajes, porque siento que en ese sentido a mí me recuerda, o la literatura de terror me recuerda cómo reflexionar sobre estos sentimientos, ¿no? Porque creo que muchas veces ocurre cuando nos encontramos con una situación o escuchamos sobre algo que ocurre en nuestra vida cotidiana, que hay una especie de shock en cuanto a los acontecimientos que pasan, ¿no? Y no realmente estamos percatándonos de la gravedad de estos acontecimientos, ¿no? Y el horror o la literatura de terror es como una gran herramienta como para desautomatizar ahora sí que digamos esa experiencia y sacarnos de este shock inicial para percatarnos de, no, esto realmente es algo de lo que debemos preocuparnos, no, no, este sentimiento yo comprendo porque la muerte me causa esto, ¿no? Yo comprendo porque la sangre representa esto otro, ¿no? Entonces, eso, digamos, es algo que yo valoro mucho de la literatura del terror y que yo siento que por eso es una gran herramienta de hoy en día y que la gente debería, pues, ver este tipo de historias con un poco, con un aire un poco más hacia ese lado, ¿no? Porque nos recuerda precisamente nuestra propia humanidad como personas en las que podemos, digamos, ser empáticos, ¿no? Curiosa, creo que es la ironía y la parte, como la parte más valiosa de este tipo de literatura, en mi caso. Sí, a mí me recuerda lo que dices un poco a la catarsis, me parece, Uh-huh. aristotélica, pero bueno, no me voy a meter en eso porque me alargo. Entonces, pero sí, en cuanto a mí, bueno, yo quisiera, pues creo que se ha demonizado mucho la literatura, sobre todo a partir de la popularización del cine, ¿no? Yo creo que una vez que el cine entró en escena y se volvió popular, la literatura se volvió como un elemento muy culto, yo creo, ¿no? Yo creo que uno de los principales objetivos de la literatura, sobre todo a partir del siglo XIX, fue el entretenimiento. Entonces, yo creo que no, leer no está peleado con entretenerse y creo que no está mal leer por entretenerse, ¿no? Entonces yo creo que estos géneros que sirven, o más bien que de alguna forma buscan también entretener o hacerte pasar un buen rato al final de cuentas, porque, o sea, seamos sinceros, ¿no? Si un libro es malo, no lo vamos a leer. Entonces, también hay una búsqueda de hacerte pasar un buen rato, aunque sea un rato de terror, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales elementos que a mí me gustan del terror y de los géneros no miméticos en general, de los géneros menores, como se les llama, es justo que son entretenidos. O sea, realmente, si tú comparas un libro de Stephen King con el primer tomo de La Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust, pues evidentemente el nivel de densidad de lo que estamos leyendo pues es diferente, ¿no? Es un abismo eterno y si tú quieres romperte la cabeza leyendo a Proust, pues está muy bien, pero también si quieres pasar un buen rato para leer a Stephen King o a cualquier otro, Clive Barker, qué sé yo, pues también está muy bien, ¿no? Y creo que a mí me gusta mucho ese género porque es entretenido y es divertido, ¿no? Y me gusta por eso mismo, porque creo que no están peleados con la diversión y eso es muy valioso porque muchas veces perdemos de vista esa perspectiva en el mundo de los libros. A mí lo que me llama la atención de la literatura del terror en general es este sentimiento de incertidumbre, el sentimiento de no saber qué hay después de lo que ya leíste. Y bueno, ya que hablamos un poco de todas estas cuestiones alrededor de la literatura del terror, sí valdría la pena comentar la importancia que este tipo de textos, de escritos, tienen en la literatura actual, en la cultura actual también, porque muchas de las historias que se han escrito en la literatura del terror han terminado en el cine. Entonces significa que algo están haciendo bien. Así que en este sentido, ¿cuál sería la importancia de este género? Muy Ay, buena sí. pregunta. ¿Cuál es la importancia del género? Yo pienso que su principal importancia, justo lo empezamos a mencionar o lo hablamos de pasada al principio del podcast, creo que es el hecho de que logra contar cosas de la vivencia
humana o de la vivencia del ser humano de una forma que no es solamente como solemne o seria, ¿no? Logra salirse un poco de eso y explora las posibilidades de eso que ocurre en la vida humana, pero desde una perspectiva a lo mejor fantástica o a lo mejor que involucra terrores, miedos, posibilidades, ¿no? Que están allí presentes en nuestro imaginario, en la mente, en, que andan volando en el inconsciente colectivo, si me permiten usar ese término, ¿no? Entonces creo que eso importante viene de ahí, ¿no? Que ha estado presente con nosotros desde el principio porque nos cuenta historias que de alguna forma complementan o de alguna forma terminan de completar la experiencia del humano, ¿no? En nuestro mundo. Creo que parte de la importancia también tiene que ver justo con pues toda esta creación, igual mencionábamos al inicio, que pues en sí nace desde pues desde siempre, o sea, el ser humano siempre ha tenido miedos a algo, entonces la creación de los mitos, todos estos folclores que comentaba antes Fátima, yo creo que justamente es eso, es explotar, es como decir, ¿sabes qué? Todos siempre vamos a tener miedo y puedes sacarlos de esta manera. Igual todos esos mitos que salían de cada pueblo, por ejemplo, siempre, a mí me gusta mucho leer realmente los mitos que hay, en Europa, o incluso aquí de Latinoamérica, los que existen sobre vampiros, o hombres lobo, me gusta muchísimo. Entonces ver que todo esto lo sacan y tener esa posibilidad para mí de decir, es un mito, pero ¿por qué nace? Es un como, te da incluso más miedo y yo creo que ese juego tiene como que su relevancia. Y aparte la perseveración de, ¿sí se dice así, no? Perseveración, preservación. Perseverancia. ¿Cómo? Perseverancia. La perseverancia. ¿Y yo qué Si tú dije? lo decías, no valía, tenía que ser Héctor. Ah, ok. Bueno, pues es que no sé si sea esa, porque sigo rolando. Perseverancia es como que querer seguir con... ¿Sí? Pero yo quiero ver preservar el texto. Bueno, se preserva Preservación. se preserva la historia, el relato se perdura a través de los tiempos y es como que ya parte de uno, como que lo acoges a través del tiempo. Sí, cuando estaban hablando del éxito de las historias de terror y cómo la mayoría han sido adaptadas al cine, yo no diría la mayoría porque hay un sinfín de historias, hay un montón, pero sí una gran variedad de historias que han sido adaptadas al cine. Me acordé precisamente de lo que hablábamos cuando en la temporada pasada del cine de superhéroes, ¿no? Que decíamos, ¿por qué el cine de superhéroes tiene tanto éxito? Y entonces mencionábamos que era porque estaba imitando o realizando nuevamente lo que sería la mitología del héroe, ¿no? En este caso, digamos que las películas de terror o varias historias de terror están volviendo a, digamos, representar la mitología del miedo, la mitología folclórica, ¿no? De estas sociedades, de la cultura, sobre todo. Y precisamente a mí también me encanta saber sobre estas cositas de leyendas y de mitos así de todos lados. Aquí en México tenemos al chupacabras, ¿no? Que es como La chillona. este gran monstruo, las chillonas, estos me encantan, ¿no? Eh, y pues sí, yo creo que es precisamente esto, ¿no? Aunque también sería interesante percatarnos la diferencia en cómo cada uno de los autores va a tratar estas mitologías, ¿no? Porque algunos se centran más en lo que sería, digamos, la mitología folclórica, cultural, específica de un lugar, como digamos la Llorona, por ejemplo, pero algunos más bien se van a los grandes temas, a lo subjetivo, ¿no? De, que podría incluso este tipo de historias ser como más, digamos, atractivas para el público precisamente porque está hablando de los sentimientos universales independientemente de dónde provengas, ¿no? Entonces, sí, me parece que es por eso. Ya se me olvidó cuál era la pregunta. La importancia. Ah, ya, entonces creo que ahí radica su importancia precisamente, porque es esta representación de la mitología cultural, de la mitología folclórica. Ya. Me encanta cómo está hablando y hablando y hablando y al final, mira, por aquí lo engancho. La pregunta, pero yo lo engancho aquí. Voy por la tangente y luego. Y luego lo engancho. ¿De qué estábamos hablando? Que también Bueno, pues
La literatura de terror puede ser una forma de protesta o de señalamiento social, ¿no? Como estábamos hablando de la literatura infantil, cuando tocan temas un poco más serios, digamos, de estos traumas que se dan por lo terrorífico, o también esta autora que mencionó Héctor hace ratito, ¿no? Esta, Mariana la Enríquez. argentina, Enríquez. ajá, Mariana Mariana Enríquez. Enríquez. Sí, Ujú. también me parece que ella también va por ahí. Sí, habla de la dictadura argentina y Así es, justo, sí. pero me imagino, bueno, siempre he pensado que eso se aplica pues a gran parte de la literatura, ¿no? De la prosa, ¿no? Es una forma de hablar de la realidad. Solo que el terror Ujú. tiene este agregado de que habla de una realidad, pero desde el miedo. Sí, se enfoca más en la reacción humana, ¿no? La consecuencia. Ujú. Igual siento que la importancia, igual que en otras formas en las que evolucionó la tradición oral, es la recuperación justo de todos estos mitos, de estas leyendas, de estos entes o de estas problemáticas que han ido surgiendo a lo largo de las generaciones, de las épocas, porque cada generación tiene sus problemas, pero en muchas ocasiones utilizamos leyendas del pasado o mitos del pasado para repensarlos justamente como lo decían ustedes y encajarlos a nuestra generación actual. Entonces siento que ahí está muy chido el trabajo que hace la literatura del terror porque cuando nos interesa mucho un tema, por lo general siempre nos vamos a la raíz. Entonces, por ejemplo, si cuando empiezan a ver Crepúsculo, por ejemplo, en estas cuestiones del vampiro, eh, cuando la figura del vampiro engancha porque es este ente sobrenatural, precioso, hermoso, Guapo, guapo. guapo, guapo. Y al final engancha, es un personaje que es muy atractivo en todas sus formas. Entonces, inevitablemente la gente va a buscar más, y va a buscar más, y va a buscar más, y va a llegar hasta la raíz del personaje que es Polidori hace 200 años. Entonces, ahí me parece que radica uno de los aspectos importantes de la literatura del terror. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a su parte favorita, que son las recomendaciones. Y les vamos a recomendar tanto autores como libros. Y para eso están nuestros expertos de aquí arriba. Adelante, por favor. Momento recomendación. Entonces, para todos, todas y todos nuestros espectadores, les traemos una nueva sección que es nuestro pequeño espacio de recomendaciones, donde les vamos a dejar autores, donde les vamos a dejar libros. Entonces, por favor, Héctor, Maru, Fátima, háblenos un poco de sus recomendaciones de lectura de esta semana. Mm, yo tengo en mente algunos, voy a dar solo algunos nombres, sobre todo más recientes. Tengo dos que a mí me gustan mucho. Uno se llama Clive Barker y que seguro muchos lo conocen porque fue o es el director y escritor de Hellraiser. Y es muy, muy importante y tiene sus libros de sangre, uno, dos, tres, cuatro y no sé cuántas más ha sacado. Entonces, él vale mucho la pena buscarlo y encontrarlo y leerlo, lo que sea que encuentren de él. Y el otro es Link Beast, es el escritor de Déjame entrar, una película de vampiros. Y también tiene otros Mm, libros muy buenos que utiliza criaturas fantásticas y las inserta en el mundo actual, ¿no? Entonces está muy padre cómo logra manejar el terror y lo extraño en el mundo. Y en cuanto a las imágenes que están en pantalla, yo quiero solo mencionar a la poderosa, a la señora Amparo Dávila, que es una Ah, gran escritora de terror mexicana y una autora contemporánea de ella, Guadalupe Dueñas, hace como 3 años el Fondo de Cultura Económica sacó sus cuentos completos, entonces búsquenlos que por ahí andan todavía. también sobre Amparo de Ávila, precisamente la UNAM, la Universidad Autónoma de México, tiene en su página web ahí gratis para todo quien quiera PDFs de recopilación de lecturas, ¿no? Así se llama el legales. apartado que tienen los de la UNAM, el Rincón de Lecturas, así se Son llama. los cuadernillos, ¿no? Según yo, Sí, sí, ahí si ustedes buscan Amparo de Ávila UNAM Amparo. PDF, les va a salir Amparo de Ávila.
Sí. Les va a salir casi su obra completa o varios ahí, cuentitos. Pero si no pueden cobrarse o no encuentran ahí el Fondo de Cultura Económica, ahí tienen una opción cibernética Que legal. igual Taibo acaba de editar su libro más conocido, ¿no? Creo que Muerte en el Bosque en la colección esta 21 para el 21. Entonces si tienen suerte, Uh-huh. podrán encontrarlo gratis por ahí en los Educal y eso. Yo nunca tengo suerte. También recomiendo mucho, voy directamente a la siguiente diapositiva, aguántenme, para que puedan ver las portaditas. Ah, esa no es, esa es. Aparte de los libros de sangre, mexicano, recomiendo muchísimo a Bernardo Esquinca, creo que es uno de los grandes escritores de terror que tenemos aquí en nuestro país. Los Niños de Paja, pero también sus otros libros, Demonia y todo eso, es muy bueno. Los libros de Francisco Hagenbeck, que acaba de morir hace un par de meses, así que un segundo de silencio por él. Y los libros de Mónica Ojeda, que es me parece que peruana o venezolana, no recuerdo bien. Sobre todo sus novelas, Nefando, sus cuentos, Las Voladoras, creo que valen mucho la pena revisarlos. Entonces, pues ya, esas son mis recomendaciones. Que por cierto, Héctor ya recomendó Las Voladoras en uno de nuestros lunes de recomendación. Así que si quieren saber un poco Para más de que ese vayan libro, a... vayan a nuestro canal de YouTube y ahí lo van a encontrar. Ahora sí, Maru, tus recomendaciones. Ah, yo hace algunos años, porque yo soy muy fan de los vampiros, hablando de la romantización del vampiro, en general me gustan mucho. Hace algunos años, de las primeras veces que fui a México, que tienen muchas librerías de segunda mano, encontré un librito que tenía muchísimos, no sé si llamarlos cuentos o novelas cortas, porque viene el vampiro de Polidori justo ahí. Así que llamaré que son pequeñas novelas cortas, pequeñas, bueno, valga la redundancia, pero pues ya. Pero de ellas vienen, pues, vienen relatos de Goethe, de Polidori, obviamente, viene de Tolstoy y uno de Bram Stoker, que es, como la versión después de Drácula, que es el huésped de Drácula, justamente. Pero quiero recomendarles en específico la novela corta de la familia Burdalak, así la encuentran por Alex Tolstoy. Eh, no manchen, yo leí esa novela y me volví a volar la peluca completamente en la imagen que tiene del vampiro. Es lo que les digo, les menciono que es el inicio, es como que o sea, el personaje principal te está contando todo. Entonces eso me voló la peluca porque realmente es toda una familia vampírica. Y bueno, no quiero hablar sobre ella, aparte no tenemos tiempo, así que de veras búsquenla, si les gustan los vampiros, no se van a arrepentir. A ustedes también se las recomiendo que la lean. Ah, pues seguro el profe Mario la ha de conocer por ahí, Irving. Ahí la ha de topar. Y como pues no podía faltar de mi parte, es una novela juvenil porque no podía faltar de mi parte, se llama Ana vestida de sangre, igual si les interesa toda la onda paranormal, cuando lo leí fue hace muchos años, pero a lo mejor todavía lo pueden encontrar así en librerías fáciles, es esta de aquí, y habla de un cazador o sea, que le marcan al prota y él va a cazar cosas como demoníacas, casas embrujadas o pueblos en general. Y pues de eso trata más o menos. Así que vamos, Fátima. Oh, vamos. Bueno, retrocede una diapositiva, a ver, Héctor. Bueno, mi recomendación principal va a ser a la linda Shirley Jackson, que es la señorita, la mujer ahí de lentes. Es considerada como, no sé, creo que de las primeras, si no la primera que abre el género de terror en Estados Unidos. Y es una gran escritora que en un principio la gente no le gustó su obra, e incluso le escribían a la revista donde ella publicaba que ya la sacaran, ¿no? Que no iban a seguir leyendo sus obras, pero después pues se volvió súper popular y es una autora que no he leído tanto, apenas empecé a leer hace poquito, pero hay un cuento en lo particular que me gustaría recomendar que se llama La Lotería y es una historia corta en donde, digamos, están en un pueblo imaginario donde cada cierto tiempo se hace una lotería y entonces las personas están, digamos, No cuentes el votando final. por... Ah, bueno, sí. El punto es que se, se centra más bien en este juego que aparentemente es inofensivo, pero que conforme va pasando la historia, pues
ya empieza el género del terror, ¿no? Y que termina siendo bastante abrumador cómo precisamente las personas somos capaces de hacer tales cosas, ¿no? También tiene otra historia que se llama La maldición de Hill House, que es una una serie. novela. Tan bueno, también es una serie, pero es una novela que la recomiendo bastante ahí, que la busquen, que la chequen, que la lean. Y de ahí, digamos, no sé quién puso a Edgar Allan Poe, pero como Maru no lo mencionó, pues lean a Edgar Allan Poe, el cuervo y todo lo Eje. relacionado con él. Ahí Corazón a mí delator. puse a Théophile Gontier, no sé pronunciar muy bien francés, pero ahí el cuento que os voy a recomendar en específico es La muerte enamorada. Entonces, que ustedes también lo leyeron, yo me acuerdo que ustedes también lo leyeron y si no lo leyeron, pues estoy delirando porque tengo la sensación de que sí lo leyeron. Yo no, Que, yo, ¿no? No me yo no, pero acuerdo. conozco la de la novela de una momia. Bueno, pues ahí busquen en su cuenta de La muerte enamorada, es parte digamos, si se acuerdan o si les gusta esta temática ahorita contemporánea de los zombies, esas cosas, digamos, La muerte enamorada toma esta imagen del zombie, que no es un zombie, pero estoy hablando zombie para que ahí captar la atención del público general, ahí que le den una oportunidad del cuentito. Creo que ya, de los que están ahí, es la foto de la señora ahí sentada. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo quién es. No es Anne Radcliffe, ¿verdad? O si es Anne Radcliffe. Es que cuando yo me sé los nombres, pero no siempre los ubico. Entonces, cuando me pidieron unos fotitos Sí, para es este Sandra podcast, yo Cliff. los busqué y no sé. Bueno, pues esa es Anne Radcliffe. Que ahí la puse, pero era porque iba a mencionar sobre esta historia, ¿no? Un dato curioso ahí de que la, la novelista esta, Anne Austen, que era amiguita de ella, y le hizo una parodia a su novela de los misterios de Rodolfo. Uh-huh. Entonces, ahí, si quieren buscar más información al respecto, es como una historia que también les recomendaría que checaran. Y bueno, eso es todo de mi parte. Sí, sí, sí. Ok. Pues yo, para completar, les recomendaría mira, ahí está Lovecraft. Justamente Lovecraft a mí me gusta mucho creo que se pronuncia el Necronomicon. Me late mucho esa obra y La Amortajada de María Luisa Bombach. Y pues creo que eso sería todo por nuestro podcast de hoy. Esperamos les haya gustado, que nuestras recomendaciones las tomen en cuenta y que si leen alguno de estos libros o ya han leído alguno de estos libros, nos dejen en la cajita de comentarios qué les pareció o si tienen una recomendación para nosotros de terror, igual dejen en la cajita de comentarios. Recuerden que los días lunes tenemos recomendaciones literarias. Cada día 15 tenemos la quincena, donde los autores que han publicado en Tintero Blanco nos leen sus textos. Cada fin de mes tenemos la mesada, donde nos ven hacer el ridículo. Y cada viernes está de regreso ahora nuestro podcast. Así que no olviden suscribirse, visitarnos en nuestras otras redes, dejar su like. Y también, como ya les dijimos, déjenos un comentario, no nos dejen morir solitos. ¿Algo más que quieran comentar antes de irnos? Saludos a Valeria Sí, Muñoz, que sí nos dejó un comentario. Ya. Te queremos, Valeria. ándale. Sí, Saludos. vamos a hacer esto en los podcasts. Si nos dejan un Sí, comentario aquí, les damos un saludo en especial, especial. específico. Así Vale. que como el Bueno, tiempo está a punto de acabarse, nos dio mucho gusto estar de regreso y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. 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 Bye.